Cada generación necesita una revolución. Sanos y sanas de la azotea. 8 años radiales. Todos los jueves de 18 a 20 horas por KLA por la 91.7. O también nos encontrás en www.radiokla.com.ar. Bueno, muy bien. Recién estábamos hablando, lo venimos diciendo, que vamos a tener que recuperar el cuerpo de alguna forma y me parece que va a tener que ver mucho que ver con lo que vamos a hablar en los próximos minutos aquí en Sanos y Sanos de la Azotea, y nos preguntamos esto de lo teatral. ¿Es un más allá del bien y del mal? Viste, super Nietzsche, inevitablemente, pero mirá, la tenemos acá a Isabela Fraternelli, profesora de teatro, actriz, dramaturga, directora de la compañía Teatral Eternidad, que mañana viernes va a tener una presentación de su obra ahí en el América Libre, que se llama justamente a las 21 horas Más allá del bien y del mal. ¿Cómo estás? Gracias por venirte acá a la radio. Gracias a ustedes, muchachos. Buenas tardes a todos ustedes, a toda su audiencia. Como les decía, la verdad es increíble estar en la cocina de algo que uno escucha habitualmente. Gracias. Me parece que la presentación es un montón. Con Isabela solo suficiente. Eso es estar un poco más allá del bien y del mal, ¿no? La sencillez de decir una es una, pero gracias por tanto. Bueno, viste que los seres humanos, por suerte, somos múltiples. El tema es que no nos enteramos, ¿viste? así que bueno. O nos enteramos, pero el problema es cómo volvemos a nosotros mismos después. Es verdad. Bueno, contanos, en principio, vamos a ir a los fierros, podemos decir, a los bifes. Digamos, se te viene una presentación mañana con una obra ahí que, bueno, me parece que jugás con varias cuestiones así íntimas del ser humano de todos los días, esto de las contradicciones, ¿no?, que tenemos. Así es, mañana a las 21 horas en el querido América Libre, la tercera función ya de Más allá del bien y del mal. Bien. Una obra que, como ustedes bien señalaron al principio, nace un poco a partir de la contradicción entre 3 textos de Nietzsche. Bien. Propiamente dicho, Más allá del bien y del mal, que nos habla acerca de una crítica a una filosofía tanto lavada y a una moral burguesa, que también es bastante solapada en la época. Después estaba, bueno, ustedes hablaban recién, hace un ratito, de lo que era la cuestión de el ser humano y su vínculo con la tecnologización. Nietzsche hace una crítica previa, que es humano demasiado humano, que también hace un adentramiento a la crítica de la ética platónica. Pero lo que más inspiró fue justamente tocar Así habló Zaratustra, que nos habla de estas 3 metamorfosis del alma que necesitaríamos atravesar. Pero dado el individualismo que vivimos en esta época, se me ocurrió pensarlo más bien desde lo que es una manifestación colectiva, es decir, en una era donde más que nunca estamos usando máscaras permanentemente, ¿en qué momento dejamos de ser nosotros mismos y cómo podemos volver a ser justamente quienes realmente somos? Bien, qué interesante, ¿no? Profundo, Acá estás hablando con un aficionado a Nietzsche y la verdad es que me resulta muy interesante escuchar a alguien que conozca en profundidad el tema. Yo decía esto, qué profundo esto acerca de las búsquedas, hablando del palo artístico, ¿no? Yo que comparto y que la conozco y respeto las búsquedas y el laburo de Isa, qué importante a veces encontrarnos con textos, así como Nietzsche, pero con textos, con propuestas donde apelen. Si bien el teatro siempre nos expone y pone el centro en el humano, hay veces que hay cosas más profundas y menos profundas, ¿no? Entonces por ahí hablar acerca de una propuesta, que siempre damos un poco de difu de la obra cuando hay función, acerca de esto, ¿no? De poner realmente, no como decía Patricia, ¿no? Esto del foco en el ser humano, esa filosofía, ¿no? Ya lo vas a entender. Esta cosa de encontrar formatos donde realmente se hable de la humanidad, ¿no? Esto que vos decís acerca de las máscaras, lo que decía Pablo, la multiplicidad de facetas, que a veces somos como capas de la cebolla, que tenemos diferentes capas, y a veces los entornos, ¿no? A veces en el laburo es una manera, con los amigos, la pareja, pero después
plantearse como la propuesta tuya, ¿no? Yo conozco un poco más de la propuesta, esto de cómo nos dividimos y cómo evaluamos lo que está dentro nuestro también, ¿no? El ida y vuelta, que es el proceso también actoral, ¿no? Cuando uno se despersonaliza en un rol de un personaje y después vuelve, cómo volvemos modificados, qué nos quedamos y qué no, ¿no? No sé cómo lo has encarado el proyecto. Totalmente. De la idea inicia muy sencilla. Soy yo como autora planteándome en conjunto con el público cuál es el rol de nuestra autenticidad. Más precisamente por esto que decía Adrián y que obviamente en nuestro devenir actoral lo conocemos, ¿no? A veces creo que los actores, las actrices, las personas actuantes, tenemos que estar tan bien educados sobre quiénes somos para que después el personaje no nos coma. Y es a partir de las realidades que esta autora se plantea y que, esta autora, estoy hablando de mí en tercera persona, pero no importa, que como autora una se plantea, ¿no? A través de 3 casos específicos, cómo el devenir de el mundo en general, cómo cuando nos callamos algo, cómo cuando nos encontramos en circunstancias que nos son completamente desconocidas o adversas, si realmente está dentro de nosotros esa chispa de lo que realmente nosotros somos, de lo que defendemos, de si somos consecuentes o no entre nuestros dichos y entre nuestros hechos. Muchas veces también nos pasa como actores, como actrices, que nos ponemos a hacer obras donde perdemos ese foco. Y sin embargo, el enfrentarse con esta propuesta, por lo menos para mí, en absoluta soledad, es encarar el recorrido en función de decir, bueno, ¿qué le estoy mostrando al mundo de mí misma? ¿Qué le puedo mostrar al mundo como personaje? ¿Qué me devuelve la audiencia en una función que es demasiado íntima? Porque la respuesta del público está completamente latente. No es una obra donde te vas a encontrar con una cuarta pared. Estamos en un punto de nuestra sociedad, de nuestra era, de nuestra época, donde ser interpelados e interpelarnos es más necesario que nunca. Y realmente también el hecho de tener nosotros como teatristas la oportunidad de estar sobre tablas, como quien diría, nos da ese privilegio de decir, bueno, desde la ficción te quiero interpelar a vos, tanto como me interpelo yo, en qué es lo que estamos haciendo mal, en qué lado estamos de la historia, en qué línea nos movemos, hacia dónde nos corremos, pero hagámoslo cara a cara, no con una cuarta pared. O sea, permitite que más allá de que yo sea actriz, si estoy en personaje y te das cuenta que estoy en personaje, interpelame al personaje, hablale al personaje directamente, permitiles que se critique el personaje también, y después te vas con la cabeza llena de ideas para la próxima función, porque obviamente la gente, por lo menos en estas 2 últimas funciones que he hecho, reconoce muchísimo eso, ¿no? La importancia de que alguien desde arriba del escenario te interpele y no que sea un scroll de redes sociales de, en 1 minuto vuelve con otro personaje, en 2 minutos vuelve con otro personaje, se fue a cambiar, hizo tal cosa, hizo tal otra. No, que sea realmente de cuerpo presente todo el convivio, no solo el que respecta a una como actriz, ¿no? Bien, para quienes nos escuchan, estamos hablando con Isabela Fraternali. Volvemos a pasar ahí la fecha de mañana, viernes 19 de junio, 21 horas en América Libre, Más allá del bien y del mal. América Libre, yo me perdí con el mapa, a ver, para el 20 de septiembre San 20 Martín. 20 de septiembre San Martín, la esquina. No te pierdas tanto. Bien, bueno, ¿cuántas cosas nos dijiste? ¿Cuántas cosas nos dijiste de la obra? Digo, yo te escuchaba muy, muy atentamente. Y nos quedan unos minutitos. ¿Qué es hacer teatro en Mar del Plata? Puntualmente en este momento, ¿qué lectura haces? Y hablando con muchos teatristas, la verdad es un gran salto al vacío. Porque nuevamente, llamémosle como le quieran llamar, algunos le dicen el under, otros le dicen el off. A mí me gusta más el circuito independiente por el hecho de que es en el que me he movido prácticamente toda mi vida artística. Está difícil el hecho de poder hacer propuestas o encontrar propuestas que, como diría Antonín Artaud, no le den de comer a la gente solo para llenarla, sino que la gente se vaya con algo para pensar, con algo que la motive, con algo que la lleve más allá. Bien. Y otra cuestión que está bastante difícil también, yo no sé si les pasa a ustedes seguramente, son los tiempos de atención de las personas. Sí, claro, hay una cuestión ahí que estamos atravesando. Si no tenés 1 minuto donde le captaste la atención a la audiencia, perdiste 2, perdiste 3 y fuiste. Y hoy por hoy también la clave está en no perdernos en la erudición.
o sea, vengo hablando mucho de filosofía y todo, ¿no? Pero, o sea, también soy estudiante de filosofía, gracias por no haberlo agregado, porque si no ya sería demasiado CV, parece LinkedIn la entrevista en vez de otra cosa. Pero la cuestión es no quedarnos siempre en el enfoque academicista o en el enfoque del escenario, sino que evidentemente, y más siendo parte del teatro independiente, es llevar el arte a las masas, es llevar el conocimiento a las masas, y que esas masas se cuestionen y se problematicen. Me parece que eso es lo que tenemos que volver a lograr para volver a construir un nuevo acuerdo social ante que realmente más que acuerdo fue una ruptura completa de todo lo que conocíamos como por lo menos la autenticidad de lo argentino, me atrevo a decir. Qué importante lo que decís, porque es la pata del arte ahí, construyendo sociedad, construyendo comunidad, volver a... Sí, a encontrarnos, ¿no? Qué importante esto, con la pregunta también, ¿no? Qué importante lo que decís acerca de no quedarse en la erudición, ¿no? Y acercar, ¿no? Pero a la vez, ¿no? Digo, cómo a veces opera la mente del teatrista o el teatrista con vocación o querer crear, ¿no? Y llevar algo más, o sea, descubrir la vida a través del arte y llevar un mensaje, decir, ¿cómo haces? Te pregunto, ¿cómo haces vos para medir, cuando uno mide la olla, decir, cómo lo ofrezco? Y para que no sea solamente, bueno, yo lo hago así, lo vibro así, y al que le pegue, o decir, ¿cómo hago? Porque toda esta búsqueda y lo que hasta dónde negocio de decir, no le pego un mazazo en la cabeza, pero es un martillito para que más o menos se vaya contento. Digo, ¿cómo haces al momento de cranearla? Se hace escénicamente, dramatúrgicamente. ¿Cómo haces vos? ¿Hasta dónde llegás a negociar? Decir, bueno, esto es mucho, como es esto que decís, decime Isabela y estoy. Y a veces decís, bueno, todo lo otro que parece tecnicismo y todo el LinkedIn que decís vos. ¿Hasta dónde cuando vas a presentar un producto unipersonal, que es mucho más difícil, estás pensando en eso, decir, ¿hasta dónde negocio? ¿Qué método más liviano y otro rosquero? ¿Cómo haces para elaborar eso? En primer lugar, tanto dramatúrgicamente como ya en la puesta final, todo se trata de poner el cuerpo. En lo particular he aprendido a que si escribo algo, primero tuve que atravesar la sensación físicamente. Vuelvo a lo mismo, la interpelación, dejarme interpelar por qué es lo que veo, qué es lo que quiero comunicar, qué es lo que me hace posible moverme de determinada manera. Sin ir más lejos, quizás suena excusa de funcionario, pero esta obra, las 3 escenas que componen esta obra, eran un ejercicio teatral para los miembros de mi compañía en su momento y estaba en la tarjeta de memoria del teléfono. O sea, bien. No es un pendrive, pero no es una tarjeta de memoria. Hay gente que tiene cripto, hay gente que tenemos propuestas dramáticas, ¿no? Y al no haber un texto escrito, hubo que pasarlo primero por el cuerpo. Y hubo que dejarse interpelar y ver cuáles eran los mensajes que coincidían con cada una de las realidades que proponía esa praxis, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, ¿qué es lo que conecta con la gente a partir de estas realidades? ¿Cuál es la cercanía que puedo encontrar con una persona común del montón como yo, que va todos los días a laburar, para que se siente ahí y lo capte? Y la cuestión es que cuando uno lo pasa por el cuerpo, se vuelve más terrenal como teatrista, y con los pies en la tierra, uno puede vivenciar el personaje tal cual vivencia la vida de calle. Entonces, ahí es donde se produce esa facilidad de acercar el personaje dentro de mi praxis. Obviamente, no sé cómo lo harán otros teatristas, lo respeto, por supuesto, pero dentro de mi praxis es, si no lo pasé primero por el cuerpo, para saber si un otro me entiende y si yo misma lo entiendo, entonces, de esa manera, me voy a poder acercar al otro e interpelarlo de alguna manera. ¿Será positiva? ¿Será negativa? La respuesta siempre va a depender del público. Nosotros ni siquiera podríamos hablar de nuestra propia obra, porque sería básicamente meterse en la subjetividad ajena, sino es tratar de lo que una siente, transmitírselo al otro y que el otro venga y me diga, che, esto me parece lo que vos decís y esto absolutamente no. Bueno, con estas palabras son 19:32. Nos vamos unos minutitos a una tanda y seguimos aquí en Sanos y Sanas de la Azotea con Isabela Fraternali, hablando de teatro, hablando también un poco de filosofía, hablando de la vida cotidiana, hablando de arte. Y yo no sé si aparece un protestódromo por ahí. Capaz que aparece un protestódromo y alguien llama. Bueno, quédense que ahí seguimos con Sanos y Sanas de la Azotea.